Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una escena maravillosa del libro de los Reyes que meditamos hoy con Elías, luchando en solitario contra 400 sacerdotes del falso dios Baal. Estos sacerdotes se sentían apoyados por el Jezabel fenicia, adoradora de Baal, y a su vez apoyada por la reina y el rey en sus caprichos y fechorías. Elías, auténtico campeón de la causa de Dios, lanza un atrevido reto a todos y provoca con una escenificación espectacular y un lenguaje de mordaz ironía al triunfo clamoroso de Yahvé. Lo principal es la llamada al pueblo para que abandone la idolatría, y se decía: ¿hasta cuándo van a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Si lo es Balac, sigan a Baal. Este estilo de Elías no es el de Jesús. Lo que hizo el profeta es tentar a Dios, cosa que Jesús desautoriza expresamente. A Jesús no le gustó que sus discípulos quisieran hacer bajar fuego del cielo, porque es un pueblo, no le habían recibido. No aprobó que Pedro sacara su espada para defenderse. El viernes que escuchamos cómo Dios le dio a Elías una buena lección sobre su carácter. Jesús actuaba mucho más suave, por persuasión, y dio a su iglesia el encargo de ser como el fermento oculto que actúa desde la sencillez, o como la semilla que fructifica silenciosamente en el seno de la tierra. Así debe ser el estilo de nuestro testimonio en medio del mundo: valiente, pero no espectacular; decidido, pero no provocativo; lúcido contra los Baales de nuestro tiempo, pero sin escenificaciones teatrales y triunfalistas. El estilo y humilde y eficaz de la sal que da gusto y de la luz que alumbra. Además, apliquemos nosotros mismos y transmitamos a los demás el serio aviso de Elías: no debemos ir con muletas, o sea, jugar con dos cartas, encendiendo una vela a Dios y otra al diablo, oscilando entre el Dios verdadero y el falso, dioses que nos fabricamos o que aceptamos del ambiente que nos rodea. Jesús en el Sermón de la Montaña compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, un tema que no resulta fácil para los primeros cristianos. Jesús criticó repetidamente la interpretación que se hacían de la ley de Moisés, pero no desautorizó, sino que la cumplió y invitó a cumplirla, porque durante siglos habían sido para el pueblo elegido la concretización de la voluntad de Dios. No ha venido a abolir la antigua ley, sino a perfeccionarla, a llevarla a su plenitud. Pondrá sucesivamente varios ejemplos referente a la caridad fraterna, a la fidelidad conyugal, a la caridad de la verdad, siempre en la línea de interiorización vivencial, sin conformarse con el mero cumplimiento de lo exterior. En el Antiguo Testamento no está derogado, está perfeccionado por Jesús y su Evangelio.
Los mandamientos de Moisés se siguen siendo válidos. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, y aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo y en la nuestra, la alianza del Sinaí, Juan Pablo II la llama la nunca derogada primera alianza, ya era sacramento de salvación, pero ahora ha recibido su plenitud en el sacrificio pascual de Cristo, en la cruz y en la celebración memorial de la Eucaristía. En esta celebración que nosotros estamos viviendo y recogiendo la Pascua de este Cristo sufriente. Y es así como en el libro de los Reyes sitúa a Elías en el claro conflicto con los seguidores del ídolo Baal, como hombres empiezan a comparar las fuerzas de sus ídolos y con el poder de sus dioses. Tras el fracaso de los seguidores de Baal le toca el turno a Elías, quien oró así: que sepa este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú eres quien les cambiará el corazón. En muchas ocasiones comparamos a Dios con el dinero, la fama, la búsqueda de la felicidad y nos inclinamos a optar más por el culto a los ídolos que al Dios que es capaz de cambiar el corazón. Comparar significa, según el diccionario, fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas. No existe ninguna relación entre Baal y Yahvé, tampoco existen semejanzas. Ya la diferencia que existe en el texto de hoy es que Yahvé fue el único Dios que actuó por medio de la oración de Elías. Tampoco Dios tiene que ver con el dinero y la fama. Lo malo es cuando llevamos la comparación a los extremos. Tiene su versión perniciosa cuando creemos que debemos compararnos unos y otros por lo que hacemos, por el éxito o por el fracaso que tengamos en la vida, por lo que somos. Nadie cambia por comparación. La comparación se sitúa en la competición. Siempre vamos a decir que las comparaciones son odiosas. Y me hace ver al otro como el enemigo que hay que abatir. ¿Quién entonces nos cambiará el corazón? ¿Aquel con el que me comparo? Hay personas que por malicia o por ignorancia comparan a las personas, situándolos en una dinámica de competición. Hemos de ver que tal comparación no puede tener fuerza en el ser personal. Su parecer no determina la voluntad de aquellos a los que se compara. Es posible salirse de la dinámica perniciosa de la comparación. Es posible actuar por el mero hecho de sentir satisfacción por lo que uno hace. La necesidad de cambiar el corazón surge en el interior de todo ser humano cuando éste consta con su vida que ha tocado fondo. El corazón, este cambio de corazón, es lo que pone límites a la comparación y a la toma de protagonismo al ser personal. La comparación me saca de mi interioridad y me hace proyectar mi malestar sobre los demás. Es el ser personal el que cobra protagonismo y centra su mirada en Dios. Dios es lo más íntimo de la persona. En Él logramos cambiar el odio en amor, la guerra en paz, la discordia en amistad. En muchas ocasiones detectamos cambios en las personas que nos rodean y esos cambios no los aceptamos. Mantenemos resistencia ante ellos. No queremos que nuestros hijos crezcan, que nuestros familiares cambien. Por el proceso de cambio se hace necesario para la madurez. Crecer requiere de cambios interiores y esto se manifiesta en actitudes contrarias a los convencionalismos. Hemos de pensar que Dios es quien nos propone y sitúa en el camino de la madurez, del crecimiento, de la transformación personal. En pocas ocasiones relacionamos lo que dice la ley de Moisés y las palabras o acciones de Jesús como objetos contrarios de comparación. Jesús nos indica que el Evangelio de Mateo, que estamos en un error. La ley y las palabras de Jesús son elementos que se integran en una dinámica de maduración y cumplimiento. La palabra de Jesús da sentido de madurez a quien siga la ley y a los profetas. Por eso Jesús nos dice que su acción salvadora no es abolir ninguna ley, sino darle sentido de plenitud.
En Jesús se da el cumplimiento de esta ley y en su vida se cumple lo que los profetas anunciaron de él. Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. No podemos olvidar los criterios de esta vida que tienen procedencia divina. Ellos son la garantía de nuestra justicia, del valor que le damos a la vida, al amor, a los derechos de los hombres. Dar plenitud es abogar íntegramente por las cosas de Dios. Lleva implícito el sentido de la totalidad. Jesús no quiere cambiar la ley. Lo que quiere es que tampoco nos esclavicemos con ella. No quiere que se pierda el sentido de la bondad que radica en ella, ni quiere que desaparezca de ella la pregnancia divina que contiene desde su origen. Jesús toma en serio las enseñanzas de este cuerpo normativo, porque su procedencia viene de Dios y tiene un sentido de eternidad. Los mandamientos valoran la vida, y la vida contiene ese sentido de eternidad al que Dios nos llama. Por eso no está sujeta a modas o a cambios epidérmicos que maquillen su realidad con ideologías que transigan una muerte a la carta. Tampoco Jesús transigue con las relaciones injustas que sugieran la discriminación de un enfermo, una viuda o un pobre. La palabra de Jesús conduce al acompañamiento del desvalido en cualquier situación en la que se encuentre el desamparado. De esta ley resaltó fundamentalmente dos preceptos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Ambos son el fundamento principal de cualquier mandamiento, en la que contiene la vida de Dios y la vida de los hombres. Es irrenunciable para Jesús a la hora de enseñar tales preceptos. Ambos preceptos son el equilibrio de su mensaje mesiánico para ponerse en la piel del que necesita una palabra de aliento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.